días a todos, bienvenidos a esta posibilidad de empezar a profundizar nuestras responsabilidades, tanto del sector público como privado, en lo que es capacitarnos, a informarnos, para poner en vigencia los protocolos gastronómicos que ya ha aprobado el COE y que el interior de la provincia de Córdoba, con la apertura de nuestra gastronomía, ya está poniendo en marcha. Ante todo, quiero agradecer y destacar el trabajo de Marcelo Baldomero en la Dirección de Relaciones Institucionales de la Agencia Córdoba Turismo, porque este programa de capacitación está planificado, está acordado, previo a la aprobación del protocolo, y agradecer a la licenciada Claudia Guerra, quien va a ser la expositora. Como siempre planteamos de la agencia, nuestra intención a nivel nacional fue que los protocolos del turismo tengan una mirada de respeto tanto al huésped, en este caso al comensal, al sector público y privado, para que el mismo marco normativo sea el imperante en todo el territorio nacional para normalizar y naturalizar cómo tenemos que manejarlos con esta nueva normalidad. Y en ese sentido, la agencia siempre planteó la necesidad de que el Consejo Federal de Turismo, a través del Instituto de Calidad Turística, que fue donde se trabajan estos protocolos del turismo, tengan esto de visualizar con una responsabilidad el territorio de nuestro país, tanto para dar un marco regular y tratar de, obviamente, de tener una formación y capacitación en este proceso para todo el país, y también para que nuestros futuros clientes tengan que manejarse de igual manera cualquiera sea el territorio que elijan para pasar sus vacaciones. Por eso quiero destacar que tanto el ministro Lamen como a nivel provincial acordamos este tipo de formación previa, y bueno, el resultado es que ya tenemos, como ustedes saben, el protocolo gastronómico, el protocolo de hotelería, y estamos cerrando con mucho trabajo también a través de la agencia, con Horacio Pedroni, Alejandro Lastra, con Marcelo, lo que es el protocolo de agencias de viaje y de turismo alternativo, que en la brevedad van a estar terminados. Bueno, nuevamente agradecer a todos esta posibilidad de que nos encontremos permanentemente con estas herramientas que necesita el sector privado, el sector público, para llevar tranquilidad y seguridad a nuestros futuros huéspedes y comensales. Bueno, Marce, desde ya muy agradecido con esta intervención, y bueno, ustedes siguen adelante con lo que es la formación y capacitación del protocolo federal que hemos aprobado en el COE Central de Gastronomía. Muchas gracias, Esteban. Bueno, simplemente agregar a tus palabras el agradecimiento de parte de la agencia a las universidades, a la Universidad Provincial, a la Facultad de Turismo y Ambiente Marcelo Montes Pacheco, a la Universidad Blas Pascal y a la Universidad Siglo XXI, que cuando empezamos a trabajar en los protocolos hicimos un equipo ampliado al equipo de la agencia, y aportaron profesionales de excelencia para trabajar en todo esto, uno de los cuales es Claudia Guerra, que hoy nos va a explicar un poquito y contar acerca de este protocolo de establecimientos gastronómicos. Claudia Guerra es bromatóloga, licenciada en nutrición, es profesora en la Universidad Provincial, en la Facultad de Turismo y Ambiente de Montes Pacheco. También es profesora en otras escuelas gastronómicas, es también directora técnica en distintos establecimientos alimentarios, y sobre todo también es una amiga de la agencia, a la cual le voy a dar la palabra para que comience con esta capacitación. Que tengamos una buena jornada todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por la presentación. Primero es explicarles un poquito la modalidad de la cual va a ser, a través de la cual va a ser la videoconferencia. La idea va a ser primero que tengamos un pantallazo general de cómo se organiza el protocolo, después profundizar en algunos aspectos técnicos y recomendaciones, y sobre todo algunas sugerencias para los gastronómicos sobre cómo implementar el protocolo, porque por ahí agarramos estas herramientas, ¿sí?, que son normativas, que tenemos que cumplir, y decimos por dónde empezamos. Entonces, al final de la charla vamos a ver un poquito cómo implementar, qué pasos seguir, cómo trabajar,
y todo lo que son consultas que tengan, dudas, las vamos a responder al final del conversatorio, un poco más conversatorio de la videoconferencia, ¿sí? Así que ustedes pueden ir dejando sus preguntas por el chat o por el apartado ahí de preguntas y respuestas. Verónica y las chicas de la agencia van a ir por ahí tomando nota de las preguntas y me las van a enviar al final, así vamos dando continuidad al material, digamos, al trabajo con el material, ¿sí? Bueno, como todos estamos acá presentes, este es un protocolo que ha empezado a tomar vigencia muy recientemente el jueves para todo el interior de la provincia, y para Córdoba está vigente, pero bueno, se pondrá en marcha a partir de la apertura de los establecimientos gastronómicos, ¿sí? Esperamos que sea en breve. Por ahí con el contacto con la gente en territorio sabemos que estaban muy ansiosos por recibir este protocolo, entonces bueno, ahora es hora de que lo pongamos en marcha y lo vayamos trabajando permanentemente, porque como se sabe, en función de esta pandemia, todos estos protocolos son dinámicos, ¿sí? Esto no va a quedar estático, sino que tenemos que ir, digamos, ayornándolo a los nuevos decretos o resoluciones que vaya sacando tanto cualquiera de los organismos que son competentes, digamos, para emitir resoluciones o decretos. Entonces, no es que nos vamos a manejar solamente con esto, sino que tenemos que estar atentos de todas las nuevas resoluciones o decretos que salgan. Ese es un detalle importante, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Bien, acá un poquito cómo se organiza el protocolo, ¿sí? Seguramente todos los que están presentes ya lo deben tener en sus manos. El protocolo tiene 4 partes, una parte de introducción, en donde se pone cuál es el alcance del protocolo, los objetivos. Lógicamente en los objetivos está poner en marcha digamos, la economía gastronómica y turística, pero siempre al resguardo de la salud de la población, ¿sí? Brindando la seguridad que como gastronómicos tenemos que generar en nuestros comensales. ¿Y cuál es el público destinatario? Que en este caso seríamos los gastronómicos, ¿sí? Pensemos que este es el anexo 86 del COE, es decir, que han venido saliendo protocolos para distintos sectores, eso también es importante decir, ¿sí? Después tenemos un capítulo 1, donde tenemos nomenclaturas y medidas generales. Estas son las medidas de prevención y medidas de detección para el manejo de casos, que son generales para cualquier tipo de actividad económica, ¿sí? Vienen de la mano de los decretos, digamos, presidenciales en materia de lo que es COVID, y que tienen que tenerse en cuenta para lo que es la elaboración de este protocolo. Casi todas estas medidas de prevención y detección después se repiten en lo que es el capítulo 2 de particularidades. Así que yo no voy a profundizar demasiado, solo una placa, porque sí, donde más vamos a trabajar es en lo específico para gastronómicos, que está referido en el capítulo 2. Y al final hay un apartado de aclaraciones finales donde hace referencia a algunos puntos sobre, por ejemplo, el manejo en discapacidad y sobre, digamos, quién es el órgano de control, que en este caso son las jurisdicciones municipales, ¿sí? Quienes son los responsables de controlar, y el COE, que es quien puede ir aprobando nuevas incorporaciones en este protocolo, ¿sí? Entonces, el corazón de este protocolo, podemos decir para gastronómicos, es el capítulo 2. No obstante, es importante que siempre quienes vayan a implementar estén bien empapados y compenetrados, digamos, de todo lo que dice el protocolo. Pero el fuerte es el capítulo 2 de particularidades justamente para el sector gastronómico. Aquí en la parte, como les decía, de nomenclaturas y medidas generales, que sería el capítulo 1, tenemos 2 grandes apartados. El apartado de medidas de prevención, en donde se hace referencia sobre todo a las recomendaciones visuales, es decir, todo lo que es cartelería, señalética, que debemos, digamos, como gastronómicos, poner a disposición tanto del personal, de nuestros clientes o de los proveedores respecto a cuáles son las medidas de prevención frente al COVID, ¿sí? Esto puede ser físico, directamente en el establecimiento, o también tenemos que considerar todas aquellas recomendaciones que podamos hacer a partir de nuestras redes, ¿sí? De las páginas que tengan los establecimientos gastronómicos. Después habla sobre el distanciamiento social, que lo voy a tocar más adelante, la higiene de manos, la higiene respiratoria,
todo lo que tiene que ver con desinfección de superficies y ventilación de ambientes. Estos temas los voy a profundizar en la parte de particularidades, así que no voy a desarrollar mucho ahora. Lo que es el transporte desde y hacia el lugar de trabajo, que este es un punto importante que no se vuelve a tocar a continuación en el protocolo, por eso hacer referencia a que un poco el decreto presidencial y el protocolo hacen referencia a que el transporte de nuestros trabajadores tiene que hacerse en forma particular, es lo ideal, ¿sí? Y en el caso de que se tengan que usar medios de transporte masivos, respetar todas las medidas que se están difundiendo, es decir, el uso de cubreboca o barbijo, transportarse, digamos, trasladarse, mejor dicho, con un kit de desinfección, ¿sí? Respetando las distancias entre los asientos, pero sobre todo acá priorizar el traslado particular de los trabajadores. En eso hacen bastante hincapié el protocolo, ¿sí? Todas estas medidas de prevención y detección son aplicables tanto para el personal, para nuestros clientes, como para también terceros, como pueden ser nuestros proveedores o empresas tercerizadas que puedan entrar a los servicios de alimentos o a los establecimientos gastronómicos. Y después también plantean las medidas de prevención una serie de acciones conjuntas a trabajar justamente con nuestros empleados o nuestro equipo. Y este es un punto importante en lo que es la implementación de cualquier protocolo o norma, ¿sí? En gastronomía. Una de las primeras cosas que como gastronómicos tenemos que hacer es justamente capacitar, ¿sí? Y armar un buen equipo de trabajo. ¿Para qué? Para definir sobre todo los roles. ¿Quiénes van a ser las personas que se van a encargar de supervisar el cumplimiento de las normativas? ¿Quiénes van a ser las personas encargadas de controlar el ingreso de los trabajadores? Y en eso ya vamos a hablar en un ratitito. ¿Cómo se van a organizar los turnos, ¿sí? De trabajo? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y darles participación en el armado del protocolo interno a seguir dentro del establecimiento, ¿sí? Entonces este es un apartado bastante importante como gastronómicos, entonces como les decía, que es el armar nuestro equipo y definir bien los roles, qué hacer en el caso de que se detecte, ¿sí? Alguna persona, cómo trabajarlo, quiénes van a ser los responsables. Trabajar bien en equipo, este es un punto muy importante que está muy bien que el protocolo lo dimensiona, ¿sí? Porque así es como se tiene que trabajar la implementación de cualquier protocolo o norma. El otro apartado dentro del capítulo 1, que es el de nomenclaturas y medidas generales, hace referencia a cómo vamos a detectar un poco la presencia de un posible caso de COVID, ¿sí? Para esto son todas sugerencias de cómo hacerlo, no hay ninguna imposición respecto a cómo podemos detectar. Lo importante es que primero, mediante estas recomendaciones visuales, como les decía recién, tanto el personal como los clientes sepan que no pueden acceder a los establecimientos si presentan la sintomatología característica del COVID, que es bien sabida por todos, ¿sí? Son los 37,5 grados de temperatura y síntomas respiratorios, ¿sí? La tos seca, cansancio, dolor de cuerpo, ¿sí? Todo lo que digamos está muy difundido ya estos 80 y pico de días que llevamos en cuarentena, ¿sí? Si nosotros hay una sugerencia de controlar o monitorear la temperatura para los trabajadores, no para los clientes, esta medición de la temperatura corporal tiene que ser a través de termómetros infrarrojos, es decir, algo que no genere un contacto directo entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una medida muy importante, que es la segunda, que la vamos a trabajar, que es la de distanciamiento social, que se tiene que respetar permanentemente. Esta persona que vaya a realizar, si se determina el hecho de tomar la temperatura corporal, tiene que tener todo un kit de protección, ¿sí? Y, digamos, estar entrenado para cómo hacerlo, ¿sí? Y qué hacer en caso de que detecte que esa persona tiene alguno de los indicadores de posible presencia, digamos, de COVID o de sintomatología. En el caso de que no decidamos en la toma de temperatura, ¿sí? Que
es una sugerencia que se haga, digamos, por ahí las personas por exceso de responsabilidad o por el hecho de no faltar al trabajo asisten, e incluso hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta, 37,5 es apenas lo que se considera una febrícula, por ahí en otros casos pueden haber visto que el punto de corte era 38 grados, donde ya se siente realmente fiebre, acá el protocolo lo ha bajado a 37,5, es el tema del autorreporte, es decir, que los mismos empleados informen sobre esta sintomatología, ¿sí? O el riesgo por haber estado en contacto con algún caso cercano. Otra medida que se puede implementar es cuestionario de detección, es decir, definir la persona que se va a encargar en el momento que va ingresando al personal de hacer una especie de checklist, con los puntos o los síntomas que son característicos para que la persona recuerde, refuerce, ¿sí? Y manifieste en el caso de presentar alguno. En el caso de que se detecte, hay que tener previsto un protocolo de medida de aislamiento. Esto también es importante. El protocolo un poco define de que se debe disponer de un espacio o una zona para ya sea que tanto detectamos personal o clientes, pero sobre todo hace más referencia al personal, en donde podamos tener aislada a esa persona, no decirle vuélvase a su casa, sino tenerla aislada a esa persona, hasta que nos comuniquemos con los servicios, digamos, de salud competentes en cada jurisdicción y puedan venir y, digamos, resolver la situación. Eso es también algo fundamental a tener en cuenta. En gastronomía sabemos que por ahí es un poco difícil el hecho de un espacio apartado, pero sí un espacio definido, delimitado, donde esa persona lógicamente no tenga cercanías con otras, salvo esa persona que haya detectado esta situación, y digamos, quede en esa especie de aislamiento hasta que las autoridades, digamos, sanitarias puedan intervenir, ¿sí? Un poco este es el primer capítulo, y como les decía, sobre todo la parte de medidas de prevención, es lo que venimos escuchando, pero vamos a profundizar ahora en el segundo capítulo, que es el corazón del protocolo. Como todo protocolo, y acá recomendación desde el punto de vista técnico, uno lo va masticando a medida que lo va implementando y lo va trabajando, ¿sí? Aprenderse por ahí de memoria todo el protocolo es muy difícil, ¿sí? Sino que con las mismas tareas que van surgiendo, digamos, las mismas dudas, por eso es importante el trabajo en equipo, que todo el personal participe en esto, uno va profundizando en el protocolo, ¿sí? Por eso hoy la idea es presentar como un pantallazo general de ese protocolo. Bien, vamos a las particularidades. Respecto a las particularidades, como les decía, esto es el corazón del protocolo para gastronómicos, tenemos medidas respecto al personal del establecimiento, aspectos vinculados a lo que es la atención al cliente, los espacios, cómo delimitar y qué medidas hay respecto, podemos decir, a la infraestructura, a medidas especiales respecto a infraestructura y a los espacios del establecimiento, recomendaciones puntuales respecto a las áreas de producción, y acá puntualizan lo que es la recepción de materias primas o de mercaderías y el área de cocina, medidas respecto a las tareas de limpieza, a mantenimiento y a residuos. Y acá antes de comenzar, es importante algo que hablábamos con Marcelo y con los chicos del equipo ampliado, como decía el que veníamos trabajando. La mayor parte de las medidas, salvo algunas muy puntuales y específicas que se recomiendan en gastronómicos, son medidas, digamos, prácticamente conocidas por todos los gastronómicos, todos los directores técnicos de establecimientos gastronómicos, porque hacen referencia a lo que son buenas prácticas de elaboración y procedimientos estandarizados de limpieza, ¿sí? Por ahí medidas que tienen, digamos, vigencia de hace unos 20 o 30 años en gastronomía a partir del Código Alimentario Argentino, pero que por ahí no se implementaban. Todas estas medidas, estas buenas prácticas y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento estaban lógicamente enfocadas en prevenir las enfermedades de transmisión por alimentos. En este caso, se sabe hasta el momento que el COVID no es una enfermedad transmitida por alimento, pero, digamos, por contaminación, podemos decir de alguna forma cruzada, o por el personal o las personas de contacto, ya sean los utensilios, las materias primas,
los productos terminados pueden transformarse en vehículos de ese virus, ¿sí? Entonces, esto es importante, es decir, lo que vamos a tener que hacer es reforzar lo que debemos hacer normalmente en gastronomía. Y por un punto, si no lo veníamos haciendo, digamos, la implementación de estos protocolos nos va a ayudar a que de una vez por todas, digamos, implementemos estas buenas prácticas y estos procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Entonces, como les decía, en esta parte es importante que trabajen con el personal técnico. En muchas jurisdicciones es obligatorio trabajar con directores técnicos, con bromatólogos, acá en la ciudad de Córdoba, en Carlos Paz, por ejemplo. En otras jurisdicciones hay personal, por ejemplo, de SENASA, que muchas veces colabora, o los departamentos de bromatología de los municipios. Entonces, apóyense en ellos para, digamos, tratar de definir los protocolos internos que van a tener en el restaurante, que siempre, lógicamente, van a tomar como referencia indiscutible este protocolo, ¿sí? Más todo lo que es legislación vigente, ¿sí? Una de las cosas que dice el protocolo de COE, que en los establecimientos gastronómicos desde el vamos hay que respetar toda la normativa sanitaria vigente. Entonces esto es importante, y en normativa sanitaria vigente hacemos referencia al Código Alimentario y a las ordenanzas municipales u otras disposiciones que se tengan. Eso de base, y a esto le sumamos, digamos, estas particularidades en función del COVID, ¿sí? Vamos a empezar por la parte de personal del establecimiento. Referido a lo que es personal del establecimiento, ahí se va a hablar de lo que es el control preventivo, el distanciamiento social, higiene de manos y respiratorias y capacitación. Da importancia a esos 4 aspectos. En lo que es atención al cliente, lo divide en lo que es atención en un salón de un restaurante, en servicios de comida para llevar o takeaway, en delivery o entrega a domicilio. Y lo otro está bastante más resumido, así que lo voy a ir desarrollando a medida que vamos puntualizando, ¿sí? Vamos con lo que hace referencia al personal del establecimiento. Bien, respecto a lo que es control preventivo, yo recién les decía, lo primero que tenemos que monitorear en el personal y solo sobre el personal del establecimiento, y terceros que puedan ingresar, ¿sí? Ya sean, por ejemplo, el bromatólogo, los proveedores, ¿sí? Sobre toda persona que ingrese al establecimiento, no clientes puntualmente, tenemos que verificar, digamos, definir como protocolo interno si vamos a tomar la fiebre bajo las características que mencionaba recién, o si la persona tiene alguna manifestación de sintomatología, ¿sí? Esto lo desglosé recién, definir quién va a ser el responsable del control, cuáles van a ser los elementos de seguridad para la toma de esa temperatura, y las medidas de aislamiento y el aviso al sistema de emergencia. Un poco esto lo anticipé en el punto anterior, ¿sí? Esto sería control preventivo y, digamos, de alguna forma obligatorio para el personal. En esto es importante que lo tengamos realmente protocolizado. Cuando uno trabaja en gastronomía sabe que por ahí, por la premura del servicio y demás, uno hace todo el esfuerzo los primeros días y después se relaja. Esto, como vemos, se va extendiendo y va siendo muy dinámico, entonces tener como, digamos, punto de inicio que a medida que primero escalonar el ingreso de los empleados, eso también es una recomendación que está en el protocolo, que no todo el personal llegue a la misma hora para poder, digamos, ya sea tomar la temperatura o hacer esta especie de encuesta al personal a medida que van ingresando y asegurarnos de que no puedan ser algún caso sospechosos, digamos, ¿sí? Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que no nos relajemos en este aspecto, ¿sí? Bien, el otro punto es el tema del distanciamiento social, ¿sí? Lo que recomienda el protocolo del COE es un distanciamiento ideal de 2 metros entre personas. Esto es entre personas, y acá sí vamos tanto para personal, clientes o terceros, como decíamos, como proveedores. El distanciamiento social ideal es de 2 metros, ¿sí? El protocolo permite hasta 1,5 metros, ¿sí? de distancia. Y en el caso de que no sea posible ese distanciamiento y solo para el personal, sobre todo en estas cocinas que son muy pequeñas y por ahí tenemos 4 empleados en un espacio muy chiquito,
se tendrán que determinar o definir barreras físicas reales, ya sea con mamparas, por ejemplo, ¿sí? Solo para digamos, el área de trabajo de los empleados, ¿sí? Este distanciamiento también tendrá que contemplar, digamos, una densidad de 2,25 metros cuadrados por persona de espacio libre, ¿sí? Y esto es aplicado tanto para las áreas de cocina como para áreas de salón, ¿sí? Esto significa más o menos un espacio de 1,50 m por 1,50 m, ¿sí? La zona delimitada o determinada por persona. ¿Esto en qué nos va a ayudar también, y que es un punto que vamos a tratar más adelante? Es a definir la capacidad que tenemos en el salón, ¿sí? Que lo voy a tratar un poquito más adelante. Todo esto del distanciamiento social tiene que estar comunicado en forma muy clara, tanto en las capacitaciones para el personal, en la señalética que coloquemos, ¿sí? Y también es responsabilidad del gastronómico supervisar que esto se cumpla, ¿sí? Tanto por parte de los empleados como por parte de los clientes, ¿sí? Bien, vamos a la higiene de manos, que acá es un punto crítico también, ¿sí? Respecto a la higiene de manos, hay 3 aspectos a considerar. Por un lado, el lavado de manos, que como todos hemos escuchado, es necesario y suficiente para prevenir, digamos, el contagio del coronavirus a través de las manos. Esto es con agua y jabón, ¿sí? Cualquier jabón tiene el efecto suficiente, lo que importa es la técnica. Para la técnica, acá les recomiendo, yo no quería sobrecargar un poco las diapositivas. Respecto a la técnica, están las recomendaciones del Ministerio de Salud, que uno los puede descargar a esta folletería para que ustedes lo puedan colocar en todas las zonas de lavado de manos del establecimiento, pero acá lo que importa es que toda la mano quede impregnada de jabón, ¿sí? Y se frote sobre todo entre 40 y 60 segundos. Respecto a lo que es la implementación de estos protocolos de COVID, digamos, se han extremado más las medidas. Antes por ahí los bromatólogos decían lo que se necesita lavar las manos es más o menos que uno cante el cumpleaños feliz para los chicos o 20 segundos. Ahora este frotado de manos con jabón se ha prolongado, digamos, a unos 40, 60 segundos. ¿Esto qué es lo que hace? Lo deben haber escuchado, que básicamente el jabón actúa sobre digamos, la capa externa del virus, ¿sí? Y de cierta forma lo desactiva, y también las burbujas un poco engloban, y con el enjuagado el virus puede llegar a correr, ¿sí? Entonces, un lavado de manos con jabón es sumamente necesario. El protocolo hace referencia a que tiene que ser frecuente y dice en qué momento se tienen que lavar las manos. Y esto es cuando nos preguntan los bromatólogos cuántas veces es necesario lavarse las manos, siempre y prácticamente cada vez que cambiamos de actividad. Esto es importantísimo. Nos tenemos que, los gastronómicos, los cocineros, los mozos, nos tenemos que volver personas casi obsesivos compulsivos en el lavado de manos, ¿sí? Esto es la realidad. No solamente es eficiente, sino también protege a las manos, porque acá vamos al tema del alcohol en gel. El alcohol en gel para el COVID tiene también muy buen efecto, totalmente comprobado. El tema está en que está provocando muchas dermatitis, ¿sí? Las personas que ya vienen trabajando hace semanas con alcohol en gel directamente empiezan a tener problemas de piel, ¿sí? Empieza a irritarse la piel. Entonces, mientras se pueda y tengamos los espacios destinados para el lavado de manos, en la cocina sobre todo, en el salón por ahí es más difícil, priorizar el lavado de manos por sobre el alcohol en gel. Lógicamente que donde no tengamos posibilidad de lavado de manos, lo que se recomienda es tener disponibilidad del alcohol en gel o en su defecto el alcohol al 70%, ¿sí? Pero con esta problemática, que piensen que ya llevamos por ahí 80 días, no sabemos cuánto más nos queda. Si seguimos usando mucho alcohol en gel, solamente alcohol en gel en forma permanente, muchas personas empiezan a tener, como les decía, problemas de piel, ¿sí? ¿Habrá alguna otra cosita respecto al lavado de manos? Bueno, si tienen que invertir en algo en las cocinas, y esto no es solo para el COVID, es en la zona de ingreso, ya sea tanto por donde ingresa el personal, por donde ingresa el personal desde salón, lo importante sería tener una estación de lavado de manos completa, ¿sí?
¿Qué es una estación de lavado de manos? Una bacha para uso exclusivo de lavado de manos, que no sea compartida con donde lavamos ya sea la vajilla o las materias primas. Esto estamos hablando de lo ideal, y acá hago un paréntesis. Esto no lo pide el protocolo, pero es una recomendación, ¿sí? Importante, incluso el Código Alimentario lo establece. Si tenemos esa posibilidad, implementar estas bachas que son en general de accionamiento automático, tanto para la apertura de los grifos, como se pueden colocar dispensadores del jabón que sean automáticos, de modo tal de evitar, digamos, el contacto con las manos, que son las que pueden estar contaminadas, con la grifería o los dispensadores de jabón o alcohol en gel, ¿sí? Y en esa estación de manos, además, colocar o los papel, ¿sí? O los sistemas automáticos, digamos, para secado de manos. Esos son los elementos con los cuales tiene que contar una estación de lavado de manos, y como les digo, me parece que es una inversión en estos momentos que se puede hacer por ahí, que se debería pensar hacer en los establecimientos, ¿sí? Bien, y acá una recomendación respecto a los guantes. El protocolo sugiere la no utilización de los guantes, ya sean de látex o de nitrilo, que ahora se estaban empezando a utilizar en gastronomía. Esta ya es una recomendación que en general se viene haciendo el no uso de guantes en gastronomía, porque no reemplaza el lavado de manos. Es más, el guante, a partir del uso de guantes, por ahí no percibimos la suciedad que tiene el guante, cosa que sí la percibimos en la mano. Entonces, no se recomienda el uso de guantes, a excepción de cuando vamos a recibir materias primas o mercadería, cuando vamos a trabajar con residuos, o para tareas de limpiezas puntuales, por ejemplo en baños o en algún sector, digamos, donde hay suciedad o secreciones. En esos casos solo utilizar guantes, en el resto de las situaciones utilizar las manos desnudas y el lavado de manos que corresponde. Vamos a la higiene respiratoria. Bien, esto es lo que más nos ha costado por ahí implementar como ciudadanos, ¿sí? No solamente acá como gastronómicos, que es el uso de los tapabocas, cubrebocas o los barbijos caseros, o los barbijos si llegamos a conseguir como el del mozo de la foto. Lógicamente que acá lo importante, acá más allá del uso, es el buen uso del barbijo, ¿sí? A mí me ha tocado trabajar y en un momento acá, en épocas que tenía anteojos encima con barbijos, y es cuestión de acostumbrarnos sobre todo. Acostumbrarnos y usarlo bien. El hecho de estar tocando el barbijo, bajándolo y subiéndolo, es una mala práctica en el uso de barbijo. El hecho de usarlo debajo de la nariz, por supuesto, porque tiene que cubrir perfectamente, y esto es una recomendación que hace el protocolo, a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud, cubrir totalmente la nariz y hasta debajo del mentón, ¿sí? Por lo tanto, lógicamente hay que ver que los barbijos sean proporcionales al tamaño de la persona. Esto parece una broma, pero uno ve que por ahí hay barbijos, cuando uno va a ir a los supermercados y demás, sobre todo estos que se hacen en forma casera, o que le tapan la nariz o que le tapan el mentón. Tiene que cubrir bien el barbijo. Tratar de que permitan la respiración de la persona. Lógicamente, tener los filtros, estas 3 capas que se recomiendan en el barbijo, no dice esto específicamente qué tipo de barbijos el protocolo, sí que si se utilizan barbijos caseros de tela, que se laven a diario. Esta es una recomendación puntual que hace el protocolo. Si podemos conseguir barbijos descartables, del estilo que, como les decía, está usando acá este mozo, es lo ideal, ¿sí? Que al terminar la jornada se tire en un cesto de basura donde se tiran todos estos elementos de protección personal, ¿sí? Lógicamente no mezclado por ahí con materias primas, digamos, basura orgánica que pueda ser reciclada. Este también es un detalle importante. En un cesto donde se tiren estos elementos de protección personal. Bueno, entonces acá recomendación y algo que tenemos que monitorear es el buen uso del barbijo. Y de la mano del buen uso de barbijo,
viene un tema que lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero es pertinente, que es el tema de la buena ventilación que tiene que haber en las cocinas y en los espacios de trabajo. En general, el mal uso de barbijo se da por la falta de aire en los lugares de trabajo, o la buena oxigenación, ¿sí? Entonces, en esto también es algo que tenemos que hacer foco en gastronomía, en que haya una buena renovación del aire para que el trabajo con el barbijo justamente no genere estas molestias, no solo la molestia del colocar el barbijo, sino después la baja en el rendimiento, porque a veces son 6, 7, 8 horas que se está trabajando con el barbijo, y la persona empieza a tener, digamos, un problema de, no vamos a decir de hipoxia, pero es cercano, por la falta, digamos, de oxigenación en el ambiente y sumado al uso del barbijo. Entonces, esto es sumamente importante que lo consideremos. La buena ventilación, la buena renovación del aire, lamentablemente lo ideal, digamos, digo lamentablemente por la inversión que genera, es que haya sistemas de ventilación forzada, ¿sí? Sobre todo dentro de las cocinas. No es lo ideal que en las cocinas abramos ventanas, pero bueno, en estos casos particulares, tener alguna mínima circulación de aire, aunque no sea recomendable, digamos, por el tema de la contaminación que pueda haber, digamos, con otros tipos de microorganismos, pero que haya un poco de circulación de aire en caso de que no se pueda tener esta circulación, digamos, artificial o forzada, ¿sí? Que es lo necesario que deberíamos tener. Acá el Código Alimentario establece que la renovación de aire en una cocina tiene que ser como mínimo, en forma total, 3 veces por hora, ¿sí? Y a veces ni se llega a eso, ¿sí? Acá el protocolo del COE para gastronómicos solo establece una renovación de aire diaria en el área de salón y no hace referencia al área de cocina, solo que tiene que haber buena ventilación o una renovación de aire frecuente, ¿sí? Pero en esto es un detalle importante, lo estábamos hablando con Marcelo en estos días, salido por la televisión, por ahí un caso que hubo de un brote en un restaurante y la incidencia que tenían los sistemas de ventilación, los aires acondicionados por la recirculación. Entonces, están recomendando que si puede haber ventilación natural, sí, es mejor que la ventilación, digamos, la recirculación, sobre todo nosotros que estamos entrando en el invierno. Entonces, acá también buena comunicación me parece a los clientes, en donde por cuestiones de frío decir, bueno, es preferible que esté una ventana abierta a que haya riesgo de que el virus se disperse por los aire acondicionados o los sistemas de climatización que tengamos en espacios cerrados, ¿sí? Otro aspecto importante en lo que es la higiene respiratoria es la protección de los ojos. Esto se puede, digamos, no hay demasiada recomendación en qué sentido, que la use todo el mundo, sino en puestos específicos, en donde por el tipo de trabajo puedan tener, digamos, el tema de la distancia social pueda por ahí en determinadas circunstancias no respetarse, por ejemplo el personal que está en las cajas, que como hemos visto, sobre todo en los restaurantes que ya han arrancado con el funcionamiento, han preferido por ahí colocar mamparas protectoras, ¿sí? Sobre todo por lo que sabemos que el virus también puede entrar por las secreciones o por los ojos, ¿sí? Pueden ser este tipo de máscaras o pueden ser también las gafas estas de seguridad que se utilizan para los trabajadores. Bien. Acá hay una recomendación importante, y esto lo refuerza en varios puntos del protocolo, es que el uso de barbijo no reemplaza en ninguna medida el tema de la distancia social, ¿sí? Que lo recomendable, como decíamos, es 2 metros. Muchas veces por el hecho de tener barbijo, nos acercamos demasiado a las personas, y esto lo podemos ver muchas veces entre los empleados, entre los cocineros, entre el personal de salón, que consideran que por el solo hecho de tener barbijo ya pueden estar conversando súper cerquita. Bueno, eso no se recomienda, siempre hay que mantener la distancia social, salvo un caso excepcional donde nos tengamos que acercar, y bueno, va a ser circunstancial, digamos, pero es importantísimo mantener la distancia social complementándolo con el barbijo. Y acá les puse como para puntualizar, recomendar el lavado diario del barbijo. Bien.
voy acá al punto de capacitación, y en este punto de capacitación me parece que es, como les decía, fundamental. Salvo el tema del barbijo, los aspectos referidos a las buenas prácticas de higiene personal, al lavado de manos, son todas normas, como les decía, que son prácticamente tan viejas como la vigencia del Código Alimentario Argentino, ¿sí? Acá lo importante es que capacitemos, ¿sí? Puntualmente en este caso reforzando los aspectos referidos al COVID, es decir, los síntomas, cómo prevenirlos, el tema del distanciamiento social, pero sobre todo acá la capacitación no tiene que ser una mera charla informativa, sino que tiene que apuntar sobre todo a la concientización, tanto de los empleados, de los operarios, del personal de salón, como la propia concientización de los dueños de los establecimientos, de los encargados de los establecimientos, que muchas veces por ahí, o inclusive los mismos bromatólogos, se pierde la dimensión del riesgo que tenemos cuando ingresamos a los espacios de trabajo, ¿sí? Entonces, el tema del lavado de manos permanente, como le decía, casi obsesivo-compulsivo, el tema del uso del barbijo, y de otras buenas prácticas que vamos a ir sumando. En gastronomía es necesario muchas veces, por ejemplo, el tema de probar la sazón de lo que estamos preparando. Bueno, antes, y estaba mal, se probaba y muchas veces se metía la cuchara en los recipientes nuevamente. Ahora, eso conlleva un riesgo muy alto. Entonces, focalizar en esta concientización. Es decir, pruebo y descarto esa cuchara, y se lava y se desinfecta como corresponde, ¿sí? En ese momento que pruebo, me subo el barbijo y me vuelvo a bajar el barbijo una vez que degusté el producto, ¿sí? Y coloqué esa cuchara en el recipiente, en el área o en el sector de lavado. El uso adecuado de uniforme, ¿sí? Que en esto, lo hablábamos anoche con los chicos de la agencia, el protocolo especifica el tema del uso de uniforme exclusivo para el personal que está en takeaway, ¿sí? Esto me parece es porque se tomó, como ya se venía trabajando con la parte de takeaway y de delivery de antemano, se tomó y como que quedó soslayado, como que no se aplicaba en la parte del restaurante en general. A ver, todo personal de gastronomía tiene que tener un uniforme de uso exclusivo para el trabajo, ¿sí? Cuando digo personal de gastronomía, no es solamente el personal de cocina, es el personal de servicio también, ¿sí? Acá lo importante es que quien ingrese como trabajador a las áreas de trabajo se cambie la ropa, ¿sí? Con la que venía de calle por el uniforme en el lugar de trabajo, ¿sí? Para esto dispondremos de algún espacio, lo ideal es tener vestuarios, ¿sí? Pero si no, dispondremos de algún espacio para donde se haga este cambio de ropa, ¿sí? Y también acá hay una recomendación de incrementar o aumentar la frecuencia del lavado de la ropa de trabajo. De ser posible, hacerlo dentro del establecimiento, lógicamente para no estar llevando esta ropa sucia a la casa con lo que eso puede llegar a significar. Es decir, lavarlo en el lugar de trabajo. Y si no, colocarlo embolsado, ¿sí? Y acá va una recomendación más de implementación, embolsado para que no vaya suelto en la mochila con otras cosas, embolsado, y lavarlo en forma separada en nuestra casa, con agua y con jabón, y si podemos colocarlo que sea con temperatura, ¿sí? Con temperatura superior a 60 grados para lograr una desinfección del uniforme. En este aspecto también el protocolo no recomienda el hecho de rociar, ¿sí? Con alcohol al 70% los uniformes como condición suficiente. No está comprobada la eficiencia de esta técnica. Sí el lavado con agua a 60 grados, ¿sí? Primero con agua y jabón y en lo posible con agua a 60 grados, ¿sí? Entonces esto es importantísimo y hay como les digo, una recomendación. Solo se especifica el tema del uniforme en la parte de takeaway, pero esto es aplicado para todo el personal de establecimientos gastronómicos como norma vigente previa al COVID, ya que esto es normativa por Código Alimentario Argentino, ¿sí? Bien, eso referido a todo lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, vinculados al personal del establecimiento. Vamos acá a los aspectos vinculados a atención al cliente.
Acá, referido a atención al cliente, el protocolo lo divide como digamos, en 3 posibilidades de servicio al cliente. Uno, lo que es el servicio en salón o en el restaurante propiamente dicho, lo que es takeaway y delivery, ¿sí? En lo que hace referencia a lo que es el servicio al salón, hay una recomendación que me parece que es muy importante, en lo posible trabajar con reservas, ¿sí? En el momento de que se hace la reserva, uno va a poder informar y comunicar cuáles son las medidas o los protocolos que sigue el establecimiento, va a poder informar de antemano el menú, que también es otro aspecto importante, y a partir de eso, digamos, limitar ya el ingreso en función de la capacidad máxima que nosotros tengamos. Esa capacidad máxima de personas en salón incluso tiene que estar informada y visible en el salón. Esto lo pide el protocolo, ¿sí? Que se defina y esté explicitada la capacidad máxima. Esa capacidad máxima, lógicamente, lo vamos a definir en función de estas medidas de distanciamiento y en función de algunas recomendaciones que hace el protocolo y que lo vamos a ver a continuación, pero también nos va a ayudar el hecho de manejarnos con reservas, ¿sí? En esas reservas también podremos informar para generar mayor rotación y poder tener un poco de recupero económico, el tiempo de permanencia, poder calcular, avisar la espera que uno puede tener en esa reserva. Y sobre todo acá va una recomendación personal que no está en el protocolo, es que referido a lo que es la atención al cliente y digamos, la planificación del servicio, tratar de achicar lo más que podamos el menú, ¿sí? El hecho de achicar el menú nos va a facilitar toda la logística, ¿sí? Y ese menú un poco más acotado, en medida de lo que podamos, es lo que ya tiene que tener en cuenta el cliente. Ya podemos informar ese menú acotado para también evitar, por ejemplo, herramientas como la carta, que es una de las recomendaciones que se hace puntualmente en este apartado, que desestimemos el uso, digamos, de cierta forma de las cartas como herramienta física, trabajemos más vale con pizarras, trabajemos con sistemas electrónicos, es decir, que el propio cliente pueda ver el menú a partir de un código QR que lo puede ver por su celular, ¿sí? U otros sistemas que no generen el hecho de tener contacto físico con elementos que son propios del establecimiento, ¿sí? En el caso de que sí o sí tengamos que usar una carta, lo que recomienda el protocolo puntualmente es que sea una carta plastificada para que se pueda sanitizar o desinfectar de forma sencilla. También optar por las opciones de pago que sean electrónicas para evitar el manejo de dinero físico, ¿sí? O con tarjeta de crédito para evitar esto de que se vaya dispersando un virus a partir del dinero y demás. Hay acá recomendaciones específicas respecto a lo que es el servicio de salón, que es que el protocolo recomienda evitar el uso de manteles, ¿sí? Sí recomienda el uso de individuales, ya sean individuales por ahí estos de papel o descartables, o los individuales que se puedan sanitizar, de estos que se llaman de cuero ecológico, por ejemplo. En el caso de que sí o sí necesitemos utilizar mantel, el protocolo recomienda que ese mantel esté recubierto con uno de estos plásticos cristal para facilitar la sanitización. Y si vamos a utilizar mantel, hay que prever la forma de desinfectar la mantelería, ¿sí? Lo mismo que los uniformes, con agua caliente, ¿sí? Es la desinfección a más de 60 grados. Otra cosa importante es no disponer los elementos en la mesa hasta que no llegue el cliente. Es decir, solo tener tener la mesa al desnudo o con el mantel y el plástico cristal o a modo de cubremantel. Todo lo que es vajilla, cristalería, cubertería, colocarlo en el momento en el que el cliente se sienta y trabajar con sola servilletas de papel. Acá no hay opción de trabajar con servilletas de tela, servilleta es solo servilleta de papel.
Acá voy a, para no excederme tanto en el tiempo y después dar lugar a las preguntas, me falta todavía, así que en lo que es servicio de comida para llevar y takeaway, son recomendaciones generales, lo mismo que en el delivery. Están enfocadas sobre todo en evitar el acercamiento entre las personas, es decir, disponer medidas para que la entrega de los productos no tengan contacto directo entre el cliente y la persona que va entregando el alimento. Siempre el alimento tiene que estar protegido, ese es otro aspecto importante, ¿sí? Y también focalizar en lo que es la higiene o el sanitizado de los elementos que puedan tener contacto con el cliente o en el traslado del alimento. Acá donde dice la higiene de las UTA, es de la unidad de transporte de alimentos, es decir, las cajas que utilizamos para delivery permanentemente se tienen que sanitizar con alcohol al 70%. Y acá va una recomendación, antes de sanitizarlo, lo importante es por lo menos una vez al día o en función de la frecuencia de la suciedad que se genere, si hay que limpiarlo antes, es importante, sobre todo si se han volcado alimentos o demás. A realizar una limpieza profunda y al finalizar sanitizar con alcohol al 70% o con diluciones que vamos a ver ahora de hipoclorito de sodio. Y hacer foco en el lavado de manos que iría a medidas generales. Esto es referido a lo que es al servicio al cliente. Respecto a la, digamos, distribución de los espacios en el establecimiento, siempre respetar las medidas de distanciamiento social, sobre todo priorizar en lo ideal los 2 metros, que es lo que se sugiere, y si no, como mínimo, cuando dispongamos acá en el armado de salón, lo que especifica el protocolo es que la distancia entre respaldos de silla tiene que ser de 1,50 m. Uno normalmente tendría a contemplar, digamos, la distancia entre mesas. Acá especifica concretamente el protocolo que el espacio entre un respaldo de silla y otro tiene que haber un espacio de 1,50 m como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Y respetar esta densidad de área de 2,25 metros cuadrados. Esto es en espacio libre, es decir, tenemos que considerar también las superficies que ocupan, por ejemplo, las mesas, ¿sí? Entonces, esos 2,25 metros cuadrados es de espacio libre. En el caso que dispongamos de ascensores, tratar de que trasladen solo una persona, eso es otra recomendación que hace el protocolo. Colocar alimento disponible en la mayor parte de lugares donde tengan acceso los clientes y disponer permanentemente de los elementos para el lavado de manos en los baños, ya sea tanto del personal como en los espacios de higienización del cliente. Eso es lo que hace referencia a la disposición del mobiliario y elementos específicos que se necesitan distribuir dentro de los espacios donde tenga acceso tanto el cliente como el personal. Sumado a esta disposición del mobiliario, también el protocolo especifica que en la medida de lo posible podamos generar un tránsito unidireccional en los establecimientos. Es un poco el principio que se llama de marcha hacia adelante, es decir, que el cliente ingrese por un sector y salga por otro, evitar el cruce de personas, cosa que es bastante difícil nosotros que conocemos los establecimientos gastronómicos lograr esto. Si se pudiese hacer sería lo ideal, señalar cuáles son las vías de circulación, y eso todos lo debemos haber visto en medida que hayamos salido en esta cuarentena, y por ahí en los supermercados y demás van marcando los sentidos de circulación, por dónde hacer las colas, cuáles son los circuitos, por dónde ingresamos a los baños y por dónde salimos. Bueno, en gastronomía esto es bastante complicado, pero si se puede hacer, si hay posibilidad, hay que tratar de cumplimentarlo. Y en las zonas de circulación, reforzar el tema de la señalética, ¿sí? La señalética sobre todo a medidas preventivas. Mucha información respecto a cómo prevenir el COVID y a cuáles son las medidas, ya sea que tanto como personal del establecimiento como cliente, tenemos que cumplir. Bien, acá, simultáneamente a la salida del protocolo del COE,
Hubo un decreto presidencial en el cual restringe el uso de las superficies cerradas a un 50% de la capacidad, ¿sí? Este es un aspecto que en el protocolo no se pudo incorporar, digamos, porque también esto es dinámico, ¿sí? Va en función de lo que ocurrió la semana pasada, digamos, y del brote que está habiendo en forma casi masiva, podemos decir, sobre todo en Buenos Aires o en las grandes ciudades. Entonces era de restringir al 50% la capacidad de los espacios cerrados, ¿sí? Que es un aspecto que lo tenemos que tener en cuenta. Y vuelve a recomendar este decreto el tema de una distancia mínima de 2 metros. Entonces, en la medida de las posibilidades, el protocolo decía 1,50 m como mínimo, 2 metros ideal. Si podemos respetar el tema de los 2 metros, es lo que debemos hacer, ¿sí? Vamos a algunos aspectos referidos a lo que es el área de producción. Empezamos por el salón, parece que lo hubiesen planificado los clientes, el protocolo. Nosotros por ahí como técnico lo vemos al revés, lo vemos desde atrás y vamos hacia el salón, pero en este caso estamos haciendo el circuito inverso. Vimos cuáles son los requisitos en las áreas del salón, ahora vamos a las áreas de producción, ¿sí? Acá es fundamental lo que les comenté al principio de la charla, que es el tema de organizar los equipos de trabajo, organizar por turnos, tratar, si nosotros sabemos las reservas que tenemos y acotamos el menú, podemos trabajar con partidas de cocina también más acotadas y en donde no se mezclen, es decir, definir turnos de trabajo. Eso lo pide también un poco que organicemos el trabajo para tratar de que no se vaya cruzando el personal. Si podemos tener solo personal para turno mañana y turno noche separado, es lo ideal y la menor cantidad posible. Armar brigadas de trabajo en función del distanciamiento social, ¿sí? Y como les decía también, de que esto se va a facilitar si uno operativamente trabaja con menús, digamos que generen menor complejidad. Fundamental, y que lo hemos venido conversando recién, hace hincapié en respetar las buenas prácticas de higiene personal de los empleados, lavado de manos, uniforme que les decía recién, las prácticas higiénicas, el tema de cuando probamos, el tema de si tosemos y demás, y en ese momento no estaba puesto el barbijo, hacerlo sobre el pliegue del codo, ese tipo de buenas prácticas, pero no son ni más ni menos que las buenas prácticas que se tienen que respetar siempre en gastronomía, ¿sí? La higiene personal total, es decir, el baño diario, este tipo de cosas. Cumplir con las buenas prácticas de elaboración, y esto lo voy a dejar a este punto para desarrollarlo en la próxima diapositiva. ¿Qué buenas prácticas de elaboración específicas determina el protocolo? Lo vamos a ver. Respetar la trazabilidad de los alimentos, lo voy a desarrollar en unos segundos, la cocción, y sobre todo, digamos, y de la mano de estas buenas prácticas, implementar lo que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Durante muchos años, yo ya hace como 20 años aproximadamente que soy bromatóloga, ha costado muchísimo, sobre todo a nivel de los restaurantes, definir cuáles son nuestras recetas de limpieza y desinfección. Esos son los POEs. En un segundito lo voy a desarrollar. También hace hincapié el protocolo sobre el área de recepción. El área de recepción acá de materias primas, ¿sí? No el área de recepción de los clientes. ¿Por qué? Porque esta área de recepción se debería transformar como en una especie de filtro sanitario. Ahí mis amigos del siglo XXI, Víctor y Francisco y Eugenia, de la Blas Pascal, hablamos de los filtros sanitarios que se manejan en gastronomía, en los grandes servicios de alimentos y que se han estado implementando ahora con el COE. Si bien el protocolo no pide un filtro sanitario, lo que sí pide es que definamos un espacio donde podamos higienizar adecuadamente las materias primas o la mercadería que ingresa al establecimiento, ¿sí? Que haya una persona definida para hacer este procedimiento de recepción con todos, digamos, los elementos de protección personal y que desinfecte antes de que estos materiales, de esta mercadería, pasen a las áreas de almacenamiento o las áreas de producción. Eso es lo que nosotros conocemos básicamente como un filtro sanitario, es el primer control. Y
Por ahí quienes han sido alumnos míos en la facultad, yo hago mucho hincapié en el tema de recepción porque aparte es un punto importante para el control, digamos, de calidad de las materias primas. Pero en este caso es para, lógicamente, evitar todo esto que tiene que ver con el ingreso o la contaminación previa que puedan tener estas materias primas. El hecho de que si podemos, no es lo recomendable que por donde ingresen las materias primas ingrese el personal, pero sucede muchas veces, se puede definir ese espacio como filtro sanitario tanto para el personal como para las materias primas. Lo ideal es que mercadería y empleados entren por circuitos distintos, pero si nuestro establecimiento es muy pequeño, por ahí definir esa zona, ese espacio, puede ser un pasillo, ¿sí? Pero definir como que es una zona, digamos, roja. A este lugar van a llegar, acá se cambian, acá la materia prima, ¿sí? Vamos a higienizar y recién ingresa al establecimiento. No solamente se higieniza materia prima, sino todos los envases en los cuales puedan venir o recipientes o elementos para el traslado de mercadería. Vamos a tener que higienizar, sanitizar también esas herramientas de traslado. Y en lo posible establecer lo que se llama un POE de recepción, es un procedimiento estandarizado, es decir, un cronograma, que no vengan todos los proveedores al mismo tiempo, ¿sí? Definir horarios para organizar las entregas y que no se nos haga un acúmulo de gente y de mercadería, de modo de poder hacer estos procedimientos de control y de higienización de forma adecuada. Bien. Acá les decía, ¿cuáles son estas buenas prácticas de elaboración que tenemos que implementar, ya sea tanto en la recepción, en la elaboración, como en el servicio? Este es como un resumen bastante puntual, traté de organizárselos de esa forma, que por ahí todos estos puntos lógicamente están en el protocolo, pero estaban como mezclados, así que bueno, por ahí por el espíritu docente tendría a organizárselos de este modo. Como les decía recién, cuando recibimos la materia prima, lo fundamental es sanitizar los envases. Esto lo podemos hacer con alcohol al 70% o con una solución de lavandina. Esta lavandina es la lavandina que está recomendando, es la de 55 gramos de cloro por litro. Esto es importante que compren lavandinas de marcas reconocidas. El protocolo especifica que los productos químicos que utilicemos a nivel gastronómico tienen que estar aprobados por el ANMAT, ¿sí? O por las autoridades sanitarias locales, pero no compremos este tipo de elementos en todos sueltos, ¿sí? Porque no sabemos ni la concentración ni la fecha por ahí de envasado de la lavandina. Tanto el alcohol como la lavandina son productos químicos que se oxidan fácilmente, por lo tanto, mientras más nuevos sean, mientras los mantengamos cerrados adecuadamente y estén dentro de la vida útil, porque tienen fecha de vencimiento estos productos químicos también, los podemos usar, ¿sí? Entonces, acá en lavandina tiene que ser lavandina 55 gramos de cloro por litro, o en su defecto, si adquirimos una al 25 gramos de cloro por litro, que también hay disponibilidad, tenemos que duplicar la dosis. ¿Cuánto es? Son 10 mililitros de lavandina por litro de agua. En esto, compren una jeringa, alguno de los medidores de esos remedios para chicos, donde están indicados los mililitros, y acostúmbrense a trabajar con estos medidores por una cuestión de precisión, de eficiencia en la técnica de sanitizado, en la forma de sanitizado, y también por una cuestión de control de costos o de ahorro, ¿sí? Que no tiremos chorros, cantidad, o pongamos de más. Esta cantidad es suficiente para provocar el efecto que necesitamos, que es eliminar el virus, ¿sí? Son 10 mililitros, es más, les digo que duplica las recomendaciones que normalmente se manejaban. Antes eran 5 mililitros de cloro, ahora se ha duplicado para hacerlo más eficiente, ¿sí? Cuando uno rocía con alcohol o con lavandina, hay que dejar que actúe, no pasar el paño inmediatamente. Ese también es otro detalle importante. Rociamos y dejamos que actúe por lo menos 10 minutos, ¿sí? Y recién secamos. Otra medida que pide acá el protocolo es higienizar los vegetales. La higienización de los vegetales puede ser, es una técnica que muchas veces se pide en la recepción, es compleja a nivel gastronómico, y acá voy a decir por qué, porque muchas veces si higienizamos mal los vegetales, cuando digo mal es que el proceso no sea completo, los productos se nos pueden echar a perder más rápido en las cámaras. Entonces, si vamos a higienizar los vegetales en la recepción porque tenemos una sola cámara, debemos hacerlo en la recepción, ¿sí? En el momento de recibirlo,
Y acá es hacer un procedimiento de higienización completo. Esto es limpiar primero bien la verdura, ¿sí? Descartar las partes feas, sacar toda la tierra con buena agua corriente y recién sumergir en una solución de 1,5 mililitros de agua por cada, 1,5 mililitros, perdón, de hipoclorito al 55 por litro de agua. Es decir, que en un balde de 10, para que calculemos, porque no vamos a preparar un litro para sanitizar verdura, pero nosotros compramos cajones de verdura, en un balde de 10 tenemos que colocar 15 mililitros de lavandina y dejarlo actuar por 20 minutos. Si no tengo lavandina 55 y tengo lavandina al 25, utilizar el doble de dosis de lavandina, ¿sí? Es decir, 30 mililitros por cada 10 litros, ¿sí? Espero haber sido clara con esto. Una vez que sanitizamos, escurrir bien los vegetales, ¿sí? Secarlos si tenemos estos centrifugadores, aunque sea el doméstico, y guardarlo ya higienizado. Si yo solamente sanitizo, ¿sí? Solamente con hipoclorito, me falta una parte que es eliminar otro tipo de materiales. Hay que limpiar y desinfectar y secar bien para que también tengamos buena vida útil de esos vegetales, ¿sí? Si no, van a empezar a tener problemas de que la verdura, como les decía, se le echa a perder rápido y le van a echar la culpa al procedimiento de desinfección. Claro, porque está incompleto, hay que hacer todo el procedimiento completo, ¿sí? Esto que les estoy haciendo referencia es lo que se llama procedimiento operativo estandarizado de saneamiento de los vegetales. Vamos a la parte de elaboración. Acá lo que pide puntualmente el protocolo es que las cocciones sean superiores a 70 grados. Fíjense, este es un requisito bastante importante cumplimentar, ¿sí? Lo pide como obligatorio, todo lo que cocinemos tiene que ser a 70 grados, por lo tanto acá vamos a tener que también, si no habíamos comprado el termómetro digital para medir la temperatura del personal, sí vamos a tener que tener en cuenta de comprar un termómetro pincha carne para medir temperatura de cocción. Mantener la cadena de frío, ¿sí? Es otro punto, que en el caso del virus no afecta, ¿sí? Pero es como una buena práctica general. El protocolo pide que se cumplan todas las buenas prácticas de elaboración que las distintas reglamentaciones solicitan, ya sea el Código Alimentario o las ordenanzas municipales, ¿sí? Acá en la elaboración también podemos poner un punto que yo se los puse en el siguiente, que es mantener protegidos los alimentos. Tratar de que todo lo que tengamos en mise en place esté cubierto ya sea por film o con tapa, ¿sí? Eso también es otro punto importante. Vamos a la parte de servicio, como buenas prácticas a tener en cuenta, tenemos el faginado de la vajilla, una vez que la vajilla fue lavada, higienizada como corresponde, si no es por medios automáticos, por lavavajillas, en los cuales ahí la temperatura de desinfección tiene que llegar a 80 grados en los lavavajillas y eso tiene que estar controlado. Si hacemos el lavado manual de vajilla, al final del lavado, faginar, y antes del montaje de la mesa, lógicamente en la mise en place de servicio, también faginar con alcohol al 70%. En este punto, tener en cuenta que los faginadores que utilicemos sean con alcohol al 70%, porque hay otro tipo de productos que se estaban utilizando con una proporción de alcohol menor. Entonces acá es un punto fundamental. Como les decía, si hay alimentos que van a estar expuestos que no lo recomienda el protocolo dice que hay que evitar los sistemas de autoservicio o los sistemas de alimentos compartidos. Acá ojo con el tema de colocar las paneras, ¿sí? Acá colocar todo, tratar de que sea por porciones individuales, ¿sí? Este es un punto que por ahí se nos puede escapar, ¿sí? No solamente por lo que puede llegar a sobrar en la panera, sino lo que se comparte. Evitar todo lo que son dips para compartir, poner elementos o alimentos en porciones individuales, ¿sí? Y proteger los alimentos, como les decía. Que los platos sean a la carta y en porciones individuales, esa es la recomendación. Cuando decimos a la carta es en el sistema de elección, no que ofrezcamos la carta física, como decíamos, tratar de que pueda ser, por ejemplo, exhibido el menú por una pizarra o por sistemas electrónicos. Y esta es una normativa general, que las bebidas estén cerradas, que esto ya por protocolo estaba de antemano. Acá hay un punto importante que lo pide el protocolo,
que es hacer trazabilidad de la materia prima, algo que por ahí no estamos tan acostumbrados a nivel de los restaurantes, sí en los servicios de alimentos. ¿Qué es esta trazabilidad? Poder tener un seguimiento de las materias primas desde que ingresan hasta que se transforman en un plato o en una preparación. Esto generalmente es para dar una charla solo de trazabilidad, pero generalmente se hace a partir de ir registrando el número de lote de las materias primas que ingresaron, ¿sí? Si llega a haber algún problema, sabemos que este plato se elaboró con tal materia prima que era de tal lote, y nosotros podemos informar también a la autoridad sanitaria, ¿sí? Si bien no era obligatorio desde el punto de vista del código para restaurante, ¿sí? La trazabilidad acá la sugiere en forma como bastante dura el protocolo de que se implemente el tema de la trazabilidad. Algo, perdón, que con la trazabilidad me quedó y recordé acá de recepción, para poder hacer trazabilidad tenemos que tener rótulos completos de los alimentos. Entonces, cuando nosotros hacemos trasvasado, fraccionamiento de alimentos, hay que copiar los datos de los rótulos. Cuando recibimos la mercadería, acá un punto importante que no lo puse en la diapositiva, es eliminar los envases secundarios, que serían todas las cajas, que es lo que pudo haber tenido contacto con el exterior, y quedarnos solo con el alimento, con el envase primario, ¿sí? Siempre los envases primarios tienen rótulo, pero en caso de que no lo tengan al rótulo, hay que transferir la información que estaba en esa caja. Esto nos va a permitir hacer la trazabilidad. Bien, acá como recomendaciones generales, la mayoría las fuimos diciendo: tema de temperatura de cocción, tema de lavado de blancos y uniformes a 60 grados, temperatura de cocción 70, mantener los alimentos protegidos, lavar y desinfectar la vajilla, si es por forma automática, o puedo desinfectar con agua también caliente, pero el agua tiene que estar a 80 grados, revisar los filtros de ventilación, limpiar y desinfectar permanentemente las superficies, ¿sí? Acá voy a focalizar en las próximas diapositivas, hay recomendaciones a cuántas veces limpiar y desinfectar, instalar dispensadores de alcohol en gel o alcohol al 70% en los espacios, digamos, públicos y que tengan disponibilidad los empleados, ventilar, ¿sí? Antes de abrir el establecimiento, después de cada servicio, y se puede durante el servicio, los espacios de atención al cliente, ¿sí? Y como les decía, respecto a lo que es buffet o autoservicios, tratar de evitarlo. Vamos acá, ya casi, no le digo que son las últimas, pero vamos terminando con lo más central, digamos, de las particularidades del protocolo, y que son las tareas de limpieza. En esto es importante, como les dije al inicio de la charla, que trabajen primero con el equipo y con los profesionales técnicos que los puedan asesorar, ya sean directores técnicos, sobre cuáles son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, es decir, las recetas para limpiar y desinfectar. Puntualmente, el protocolo pide que hay que limpiar y desinfectar todas las áreas de ingreso de los clientes y de recepción de materias primas, hay que higienizar las cocinas, las áreas de atención al público y los sanitarios, hay que higienizar las cartas, las mesas, manteles, picaportes, mostradores, superficies, vajillas y alimentos. Enumera puntualmente, y es muy claro acá, el protocolo, sobre todo lo que es necesario higienizar. El cuánto también lo especifica, ¿sí? Y en esto, para no aburrirlos ya y que no se les extienda demasiado, especifica en algunas situaciones puntualmente cada cuánto se tiene que limpiar. En algunas veces dice hasta 3 veces por turno, ¿sí? Entonces en esto hay que ser bien preciso y elaborar estas recetas de higiene, sobre todo, deberían estar ya implementadas de antemano, pero sobre todo puntualmente para lo que está pidiendo el protocolo. El cómo y el con qué lo vemos a continuación. Todas estas recetas de limpieza tienen que llevar registros. Son estos registros en donde vamos anotando el horario en el cual se hizo y la persona quien realizó la tarea, ¿sí? El con qué y el cómo. Para lavado mecánico dije temperatura de agua superior a 80 grados. Tenemos que, en el caso de que tengamos lavavajilla, por ejemplo, verificar que esté funcionando bien los dispensadores. Esto es una tarea de mantenimiento también que lo pide el protocolo.
Hacer primero siempre y ante todo una limpieza con agua, detergente o agua, jabón, fricción, enjuague y secado, y recién aplicar los desinfectantes, ¿sí? Si yo tengo que limpiar una mesada, no es solo aplicar alcohol al 70%. Limpiar una mesada o higienizar una mesada siempre requiere de una etapa previa que es de limpieza. Esta limpieza se hace con detergente, esponja, ¿sí?, agua tibia, y después se escurre y recién se desinfecta. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora que estamos usando masivamente, ha salido por ahí un chiste en donde se le echa alcohol hasta la cara del cliente en gastronomía, no es solo agregar o rociar con alcohol al 70%. Primero hay que limpiar antes de desinfectar, ¿sí? Podemos usar alcohol al 70% o, que es más barato y tan efectivo, un desinfectante que es la lavandina, como dijimos recién, concentración 55 gramos por litro, 10 mililitros, y acá hay una corrección que le hago, me permito hacerle al protocolo, dice 2 cucharadas soperas, no son 2 cucharadas soperas, sino que es 1 cucharada sopera de lavandina en 1 litro de agua, ¿sí? Si vamos a preparar un balde de 5 litros, multiplicamos, serían 50 mililitros para ese balde de 5 litros, ¿sí?, de lavandina al 55%. Vuelvo a repetirles, siempre es más recomendable incorporar estos dosificadores, las jeringas que uno puede adquirir en la farmacia. Recomendación súper importante, esto lo dice el Ministerio de Salud, que es el organismo por el cual nos estamos basando en todas las normas para todos los protocolos. Los productos químicos que utilicemos todos tienen que estar aprobados por el ANMAT. Fíjense que permanentemente están saliendo, yo creo que en lo que va de la semana han salido 3 o 4 alcoholes en gel que se han, digamos, quitado de circulación, o se han emitido alertas para retirarlos porque no se están aprobados, porque se desconoce la procedencia, o vienen de establecimientos que no están habilitados, ¿sí? Respetar siempre las diluciones adecuadas recomendadas, ya sea por las autoridades sanitarias o por los fabricantes, ¿sí? Esto es importante. Acá nosotros estamos recomendando alcohol o lavandina. El Ministerio de Salud también recomienda otros tipos de sanitizantes. Pueden ir a la página y ver qué otros sanitizantes hay, sanitizantes o desinfectantes, y utilizar también esos, ¿sí? Lo que pasa es que en gastronomía, por una cuestión de practicidad y de costo, el que más se utiliza es la lavandina, y el alcohol sobre todo en salón. Por ahí los amigos de la parte de los directores técnicos de seguridad laboral no recomiendan tanto el alcohol al 70% en las cocinas, por ahí por los riesgos que puede traer aparejado el tema del alcohol por la evaporación cerca de los fuegos, ¿sí? Todo tiene que estar rotulado y almacenado correctamente, estos productos químicos. Vamos a manejar más producto químico que los rociadores de alcohol o con el desinfectante que tengan el rótulo adecuado para evitar confusiones y no estemos salvando a la gente del COVID y lo estemos intoxicando por otro lado, ¿sí? Eso es muy importante. Y tratar de preparar las soluciones para que se utilicen dentro de las 24 horas porque son bastante oxidables, ¿sí? Bien. Entonces acá, como les decía, recomendación de elaborar estos procedimientos juntos con el personal técnico. Los 2 últimos puntos que vamos a ver es el tema del mantenimiento y residuos, que son bastante cortitos, los he ido mencionando a lo largo de la conferencia, y tienen que ver con que tenemos que verificar a diario que estén funcionando, ¿sí? Tener registro de que estén funcionando adecuadamente los dispensadores de alcohol en gel, de jabón o de sustancias desinfectantes, que haya un mantenimiento permanente del funcionamiento de los baños, de los sanitarios, de los sistemas de accionamiento, por ejemplo, que tengamos ya sea automáticos o a pedal para lavado de manos, por ejemplo, que esté funcionando adecuadamente los lavavajillas. ¿Por qué? Porque son puntos críticos en el manejo del COVID, ¿sí? El tema de que funcionen bien los dosificadores es un punto crítico, ya sea tanto para el lavado de manos, que es central en el COVID, como para el faginado, la desinfección de vajillas. Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de circulación de aire, limpieza de filtros permanentes, ¿sí? Funcionamiento de las cámaras y los equipos de frío con los registros de temperatura que corresponden. Esto lo han puesto complementario. El virus no se multiplica, ¿sí?, por calor o por frío, esa es una recomendación, sino que simplemente usa
los alimentos, la vajilla, las manos como vía de transmisión, ¿sí? Y respecto a los residuos, disponer recipientes de residuos. Acá hace foco, lógicamente que tenemos que tener recipientes de residuos. Acá está recomendando algo muy puntual. El protocolo es que sean recipientes con boca ancha, sobre todo diferenciado, como les decía recién, lo que es para productos orgánicos, de lo que van a ser elementos de protección personal. No te pide diferenciado, pero te pide que haya exclusivos para descartar las toallas de papel, para descartar los barbijos, los guantes que pueda llegar a utilizar el personal, ¿sí? Manejar estos residuos con guantes y barbijo, y siempre tener higienizado tanto los lugares de almacenamiento de residuos como los recipientes mismos, ¿sí? Que forman parte de las buenas prácticas que se tiene que cumplir normalmente en cualquier establecimiento gastronómico. Bien, esto es un poco, como les decía, el corazón del protocolo. Creo que estoy en tiempo, más o menos una horita hemos hablado. Acá, para organizarlos, ¿cómo podemos implementar estos protocolos? Sobre todo acá en Ciudad de Córdoba, que no hemos arrancado, el resto ya ha comenzado con esto. Yo siempre lo que les recomiendo es primero planificar los procedimientos operativos estandarizados junto al personal técnico, ya sean los bromatólogos o los directores técnicos de seguridad e higiene laboral, ¿sí? Es decir, cómo vamos a adaptar este protocolo a nuestros procedimientos internos, cuáles van a ser estas recetas para limpiar y desinfectar, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que planificar. Por otro lado, organizar el personal y el equipamiento, cómo vamos a distribuir la infraestructura, hacer la distribución del mobiliario en salón, ¿sí? Organizar, como decíamos, el personal por turnos de trabajo, ¿sí? Cuál va a ser la rotación que van a tener. Fundamental, en función de cuando tomemos el protocolo y ustedes lo empiecen a leer, ir marcando cuáles son los recursos que vamos a necesitar para poder implementar este protocolo, ¿sí? Un montón ya los mencionamos hoy, ¿sí? ¿Qué dispensadores? Si vamos a necesitar mamparas o no vamos a necesitar mamparas en la zona de trabajo. ¿Cómo vamos a implementar? ¿Qué elementos vamos a necesitar para realizar la limpieza de filtro de los aires acondicionados? Bueno, todos esos recursos ir haciendo un listado. Comunicar muy claramente, tanto a nuestro personal, así como a nuestro cliente, para llevar tranquilidad sobre cuáles son las medidas preventivas que hay que tomar y cuáles son las que está tomando la organización, ¿sí? Esto es fundamental para llevar tranquilidad a los comensales y que la actividad se ponga en marcha, digamos, como todos queremos, ¿sí? Cuando la gente vea digamos, la organización esté cumpliendo con las normas, le va a dar más ganas de ir al establecimiento, ¿sí? Lógicamente que tenemos todo tipo de clientes, pero uno lo puede observar incluso en los supermercados, en los lugares donde uno asiste, que hay mucha gente que está esperando que uno le brinde esas herramientas que le den seguridad y contención frente a esta situación para que, como les decía, la actividad se pueda motorizar nuevamente. Capacitar y concientizar sobre todo al personal, ¿sí? No solamente conformarnos, como les decía al principio, con dar información, sino realmente que estos procedimientos se internalicen, y bienvenidos sean todos estos procedimientos para los bromatólogos y para la salud de la población en general, para evitar todas las enfermedades que puedan ocurrir en los restaurantes. Y acá hay un punto importante, que todo esto es en vano si no se monitorea, ¿sí? Yo siempre digo, y lo decimos permanentemente, y más que somos argentinos, somos hijos del rigor. Si no controlamos esto, se empieza a relajar. Entonces hay que definir quiénes van a ser las personas un poco que van a hacer este seguimiento de la implementación de todos estos procedimientos, ¿sí? Esto era para cerrar. Si quieren ahora vamos un poco con las preguntas. Vero, no sé por dónde me vas a hacer, yo acá no estoy viendo en el panel. Claudia, Sí. bueno, muchas gracias. Ahí sería bueno que compartas la última filmina para que la gente pueda tomar tu mail, así Bien. en caso de que haga una consulta, que vos puedas facilitarle el material, ahí perfecto, para que tomen nota. Perfecto. Y por otra parte, ahí yo ya te mandé por el chat privado de acá de Zoom y por WhatsApp, te mandé el listado de preguntas que han estado haciendo en la medida que vos ibas hablando.
para que veas si podemos contestar algunas. Y si no, en ese caso, pueden mandar la consulta al mail que aparecía recién en pantalla. Perfecto. Ahí lo vuelvo a colocar, perdón que se me fue. Quise abrir el chat. A ver. Ahí está. Ahí está mi correo, claudiavirginiaguerra@gmail, y también está el mail de la agencia, donde también pueden consultar y las chicas también les van a poder brindar asesoramiento sobre el tema. Voy leyendo acá desde el WhatsApp las preguntas que me mandaste, Vero. Si sabemos respecto a la fecha de apertura de los locales gastronómicos en Córdoba Capital. No es tanto para mí, que no es tan técnica. Se estaba hablando de esta semana, pero me parece que con todo el brote que hubo la semana pasada, yo calculo que se va a dilatar. No sé si Marcelo tendrá información ahí respecto de la apertura de Córdoba. Dice, no sé, después todavía no, eso lo va a decidir el COE, obviamente. El COE, exacto. Pero todavía no hay nada cierto. No hay nada, ya hoy es miércoles, salvo que se informe hoy, no creo que sea este fin de semana. A los clientes no se sugiere tomar la temperatura, no, el protocolo sugiere solo al personal la toma de temperaturas con termómetro láser o el infrarrojo, ¿sí? Personal con resfrío, tos hasta que no se le vaya, no puede ingresar, y lo ideal es que no, es uno de los síntomas. De ese tipo de en esto yo no hice mucho hincapié, pueden entrar en el protocolo, les envía cuál es el link para ver cuál es la sintomatología que tiene que se toma como referencia para que se considere un caso sospechoso, ¿sí? De todas formas, el Código Alimentario antes del COVID decía que la persona con resfrío, con tos, no podía estar trabajando en las áreas, por lo menos de producción o atención al cliente de antemano, así que ahí les digo que no directamente, ¿sí? Por una cuestión ya de Código Alimentario, ¿sí? Sí se lo puede asignar para tareas por ahí administrativas y aisladas, pero no en áreas de producción y atención al cliente. Sí, vuelvo a repetir, fíjense lo que vaya, esto es muy dinámico, como lo decíamos al principio, hay un link del Ministerio de Salud de qué se considera caso sospechoso, cuál es la sintomatología, y eso está bien estipulado en el protocolo y en el link del Ministerio de Salud. Acá me preguntan si se le puede asignar un kit sanitario a cada empleado que incluya un termómetro personal, su alcohol en gel, junto al cuestionario. Sí, me parece perfecto. En vez de tener un termómetro láser, si te conviene tomar y que haya una persona que registre, o como decimos, que autorreporte, mientras vos tengas un protocolo, ¿sí? De cuál es la forma en que vos harías una detección temprana, ¿sí? De eso me parece que no habría inconvenientes, ¿sí? Un termómetro personal. Entre comensales debe haber 1,5 o 2 de distancia. Lo ideal es 2, y según el decreto último del 7 del 6, que salió simultáneamente con el protocolo del COE, te dice 2, ¿sí? 2 metros como ideal. Entre respaldo de silla y silla dice 1,50 quedó el protocolo. Si pueden estirarse a 2, lo ideal es 2, ¿sí? Esto del decreto, como les digo, salió la semana pasada, puede salir un decreto esta semana que nos habilite de nuevo a que sea 1,5. La separación debe ser de mamparas o pueden ser cortinas roller de acetato o lona cristal. No necesariamente dice mampara, dice alguna separación física, ¿sí? Así que tranquilamente pueden ser lona cristal, por ejemplo. El cliente no debe contemplar ninguna declaración. No hay declaración. Dice si debe contemplar el cliente alguna declaración antes de ingresar con datos correspondientes, igual que el empleado. No. El cliente no tiene la obligación de hacer una declaración. Sí tiene que quedar muy claro, y esto yo no lo dije por una cuestión de rapidez en la conferencia, es que en el ingreso al establecimiento o en todos los ingresos y zonas de circulación, tiene que quedar bien claro para el cliente que no puede estar un cliente que tenga sintomatología. Es decir, que queda un poco a voluntad del cliente que nos lo informe, ¿sí? Pero no pide que tomemos temperatura ni que haga una declaración jurada del cliente, ¿sí? Es importante también que se comunique que es un decreto, el tema de que cualquier persona que haya venido del exterior y no esté cumpliendo la cuarentena de los 14 días,
tampoco lógicamente puede estar en un establecimiento gastronómico. Todo eso tenemos que informarlo y comunicarlo claramente, ¿sí? Para que el cliente lo sepa antes de entrar, pero no declaración jurada. ¿Es obligatorio el uso de máscaras para mozos? No dice obligatorio uso de máscara, pero sí de barbijos para todo el personal, ¿sí? Pueden ver el tema de estos barbijos inclusivos, ¿sí? El tema de la máscara no inhibe del uso de barbijo, ¿sí? Tendría que yo reforzar, por ejemplo, si tengo una persona en una caja que está aislada, que no trabaja con otra persona, puede usar la máscara y la mampara, pero acá el protocolo dice que es barbijo sí o sí, más máscara en todo caso. La máscara no inhibe del barbijo, como les digo. Dice, en cuanto a los barbijos, algunos recomendados especialmente por su efectividad, y los más recomendados son los que se usan los barbijos quirúrgicos. Ahora el tema está en encontrarlos, ¿sí? Que haya disponibilidad. O bueno, por supuesto los N95, que son los de seguridad, que también tienen un costo más elevado y que también estaban escaseando. Me preguntan si es conveniente poner los cubiertos en una bolsita de plástico en la mesa. Se puede poner, ¿sí? Se puede. Sí, de todas formas, previo a colocarlo en la bolsita, tienen que estar faginados también. Acá me preguntan si hay un protocolo provincial o se sigue el protocolo nacional. En realidad, de lo que estamos hablando es el protocolo provincial, el aprobado por el COE, es decir, que es el que tiene vigencia para todo el territorio provincial, pero este protocolo provincial está elaborado en función del protocolo nacional, ¿sí? Ahora, cada jurisdicción puede implementar un protocolo más exigente que este, siempre y cuando cumpla como mínimo lo que pide el protocolo provincial. ¿Las cabinas sanitizantes estaban habilitadas para personas? No, es más, el protocolo lo prohíbe a las cabinas sanitizantes, ¿sí? Están prohibidas. El ANMAT no lo recomienda. Por lo menos, volvemos a decir, esto es dinámico. Hasta que salió el protocolo y las novedades que tenemos hasta esta semana, están prohibidas las cabinas sanitizantes. ¿Cuál es la capacidad máxima de reserva que se puede tomar? El 50% de la capacidad del establecimiento, respetando la distancia social que hemos venido hablando, ¿sí? Y la densidad. Bien, son muchas, pero me parece que ahí vamos. La distancia entre cliente y cliente, de cabeza a cabeza, ¿sí? 2 metros entre eje de cabeza, ¿sí? Y entre sillas, me preguntan cuál es la distancia, cómo tomo la distancia entre clientes. Y entre sillas, para ubicar los respaldos, de respaldo a respaldo, 1,5 metros, como mínimo. Claudia, disculpa, Sí, por el sí. tema de horario vamos a tener que ir Bien. cerrando. Responde Perfecto. una más y cerramos. Muy Si bien. puede ser. Bueno, dice acá, respecto a las bebidas que no están cerradas, como los chop, pintas, jarras de limonada, ¿cómo se hace? Lo que pide el protocolo es que sean bebidas individuales, así que por ahora jarras de limonada y demás lo vamos a tener que trasladar a la limonada en una botella, cualquier cosa envasada, vamos a tener que buscar otras formas, son todas porciones individuales, ¿sí? Es verdad lo de los chop, a ver, cuando se reglamenta en general y se ve lo general, pero tiene que ser toda bebida cerrada, es lo que pide el protocolo, ¿sí? Y acá la última dice si se pueden usar los lugares de juegos infantiles. No, esos justamente no, por el momento no se permite a estos espacios, ni a los niños, ni a salas de juegos, ¿sí? Es más, tienen que estar bien señalizados, el acceso restringido a ciertos sectores y la imposibilidad de uso de los espacios de juego, ¿sí? Acá respondo a la última que me parece interesante, Marce, dice, ¿las paneras deberían ser personales? Sí, tienen que ser personales. De ahora en más va a aparecer la mesa de Mirta Legrand, donde vamos a tener que poner el platito con el bollito de pan individual. Y por un lado nos va a ayudar también a ahorrar un poco en costos, así que bueno, lo pensemos de ese lado también, ¿sí? Bueno. Todas las otras dudas vamos a tratar de contestarlas así por correo, ¿sí? O las pondremos, ya veremos en algún chat por ahí en el YouTube, ¿sí? Que se han estado conectando, creo que se puede responder también por YouTube para que puedan tener acceso a todo.
Bueno, perfecto, Claudia, ha sido muy, muy clara. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con todos esta webinar de este protocolo y también comentarles de que las preguntas, porque hubieron muchísimas preguntas que no se han podido contestar, desde la agencia hay una mesa de consultas de estos protocolos en específico. El mail es protocolos turísticos, que está ahí en la placa, @cordoba.tour.ar. Ahí envían todas las consultas referidas a estos protocolos y le vamos a responder con todo gusto. También hacerles saber que esta charla va a estar colgada en la página web de formación de la agencia, que es formacion.cordoba.tour.ar, que también ahí está en la placa, como así también la presentación. Así que bueno, esperemos que le hayamos sido de utilidad. Claudia, nuevamente súper clara, y te agradezco. Que tengan Muchas muy gracias a buenos días ustedes todos. y bueno, siempre el espíritu, el mío personal como docente, el de la facultad y bueno, uno en el rol profesional ético de contribuir, digamos, a que todo esto se pueda implementar de la mejor forma y bueno, que vaya para la salud de nuestros clientes y también para la seguridad de nuestro negocio. Cuando nos vean que trabajamos con seguridad, los negocios yo calculo que van a funcionar también mejor y nos vamos a evitar problemas y multas y demás cosas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos en la agencia y bueno, a todos los que han participado. Sin duda, Claudia, que esto ha provocado un cambio en el paradigma de gestión del turismo, en el cual hay que hacer hincapié en una gestión responsable del turismo, por un turismo cada vez más sostenible, garantizar justamente lo que es la seguridad sanitaria en todos los destinos de la provincia, no solamente para el turista que viene, sino también para sus habitantes. Así lo creemos de la agencia, así estamos planificando todo lo que son las capacitaciones que vamos a dar, inclusive estamos elaborando uno justamente con la Facultad de Turismo y Ambiente de la provincia, una capacitación, lo que es buenas prácticas para gastronomía, que ya a partir de julio, si Dios quiere, va a estar a disposición de todos y le vamos a avisar. Que tengan un muy buen día todos y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.